La semana pasada os hablé del Dr. Mengele, el terrible ángel de la muerte. Pero él no fue el único psicodoctor de la historia, ni tampoco el más retorcido. Os presento al Dr. Shiro Ishii, el creador del terrible Escuadrón 731, al que sin importarle un ápice la dignidad humana, superó los horrores del Dr. Mengele con sus macabros experimentos. Siempre todo en nombre de la ciencia. Este microbiólogo tenía como objetivo crear armas bacteriológicas para derrotar a ejércitos enteros sin tener que luchar en el campo de batalla, para poderse ahorrar todo el dinero que cuesta el armamento y, sobre todo, sin sufrir todas las bajas que supondría entablar combate. Shiro Ishii nació en 1892 en un poblado cerca de Tokio. Su familia era la más rica de la comarca y ejercían sobre el distrito una especie de dominio feudal. Era un alumno excepcional y el favorito de sus profesores, aunque no caía muy bien entre sus compañeros por su actitud arrogante y cortante. Se graduó con honores en 1920 y fue admitido en el ejército, donde rápidamente ascendería hasta cirujano teniente primero de la Guardia Imperial. Consiguió ser transferido al Hospital del Ejército en Tokio y destacaría por su habilidad para engatusar y manipular a sus superiores. También por ser despiadado y acosador con los trabajadores a su cargo. Como sabéis, estas son banderas rojas que no debemos ignorar. Hacerle la pelota a los superiores y tratar mal a los empleados son dos rasgos narcisistas bastante claros. Al Dr. Ishii también le gustaba beber y frecuentar los prostíbulos del Barrio Rojo, donde era bastante conocido entre las geishas de 16 años. Sus superiores sabían que Ishii se merecía algo mejor y en 1924 fue ascendido a mayor general y regresó a Kioto para comenzar sus estudios de posgrado. Después de doctorarse en la universidad, en 1928 viajó por Europa y Estados Unidos con el fin de recopilar toda la información posible acerca de las armas químicas y bacteriológicas que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial. Ishii estaba convencido de que solamente podrían ganar la guerra si desarrollaban armamento biológico. Sus teorías no fueron bien recibidas en un principio, ya que tan solo 2 años antes, en el Protocolo de Ginebra, después de la Primera Guerra Mundial, se prohibió el uso de gases tóxicos, asfixiantes o de cualquier otro tipo, además de los métodos de guerra bacteriológicos. Pero esto no haría rendirse a nuestro doctor, que gracias a una casualidad tuvo la oportunidad de demostrar su valía al ejército y a sus superiores. Durante un brote de meningitis en la región de Shikoku, Ishii diseñó un filtro de agua que fue crucial para detener la epidemia. Esta hazaña le hizo ganar notoriedad como epidemiólogo y por fin sus teorías acerca del armamento biológico fueron escuchadas. Hay que tener en cuenta que Japón, al ser una isla, no dispone de tantos recursos naturales para crear armamento como pueden tener los otros países más grandes que se encuentran en los continentes, por lo que al gobierno japonés no le pareció mala idea lo que proponía el Dr. Ishii. Finalmente, en 1931, Japón invadió Manchuria y creó el estado títere de Manchukuo. Ishii seleccionó la ciudad de Zongma como el sitio perfecto para llevar a cabo sus experimentos clandestinos sobre armamento biológico con seres humanos. Por motivos éticos y también por la escasez de cobayas humanas, estos experimentos no podían llevarse a cabo en Japón, por lo que el ejército evacuó a la fuerza a todos los habitantes de la región y quemó todos los edificios menos uno, que fue el que escogieron como cuartel general. Y ahí crearon la fortaleza Zongma, el lugar donde el Dr. Ishii tendría vía libre para llevar a cabo sus macabros experimentos lejos de cualquier tipo de control. El proyecto fue encubierto como un laboratorio de control de epidemias, cosa bastante irónica ya que el Dr. Ishii pretendía precisamente lo contrario. Aunque parte de su misión consistía en proteger a las tropas japonesas de las enfermedades, su objetivo realmente era expandir epidemias. Shiro Ishii empezó experimentando con los condenados a muerte, pero pronto se le terminaron, así que siguió con los prisioneros de guerra, que eran cazados como ratas por las calles sin ningún motivo. Su ideología en aquella época era comparable a la de los nazis y creían en la superioridad de la raza japonesa, por lo que experimentar en nombre de la ciencia con seres humanos inferiores estaba totalmente justificado. La fortaleza Zongma estaba rodeada por parapetos de tierra de 3 metros de alto, rematadas con alambre de púa electrificado, más un foso con puente levadizo. Los obreros chinos que fueron obligados a construir la instalación fueron ejecutados al terminar para mantener el secreto de la estructura. El Dr. Ishii necesitaba especímenes sanos para asegurar la fiabilidad de los resultados de sus experimentos, por lo que los prisioneros de la fortaleza eran bien alimentados con arroz o trigo, carne o pescado y a veces hasta bebidas alcohólicas.
Los experimentos del Dr. Ishii consistían en llevar al límite al cuerpo humano, siempre sin anestesia para no alterar los resultados. Si necesitaba experimentar con algún órgano, lo extraía mientras su víctima estaba consciente, porque los órganos de un muerto también podían alterar los resultados. Llegó a diseccionar cerebros en vivo para estudiar la epilepsia. A veces le drenaba la sangre durante días a los sujetos, manteniendo cuidadosos informes del deterioro de su condición física. También los sometía a experimentos de privación de comida o agua, o les inyectaba bacterias letales. Después de los experimentos, sus víctimas eran viviseccionadas. La esperanza de vida de los prisioneros de la fortaleza era de más o menos un mes, y los que estaban demasiado débiles para servir de cobayas humanos eran ejecutados. En 1934, un prisionero llamado Lee consiguió someter a su guardia y liberar a 40 compañeros. Aunque tenían las piernas encadenadas, fueron capaces de trepar el parapeto, porque gracias a una tormenta la fortaleza se había quedado sin electricidad y pudieron evitar las luces y la alambrada electrificada. 10 de ellos murieron abatidos a balazos por los guardias. Otros murieron de frío, pero 12 consiguieron escapar e informar de los crímenes de guerra que el Dr. Ishii y su equipo estaban llevando a cabo en la fortaleza. Ese hecho, sumado a una explosión que se produjo en 1935, hicieron que el ejército decidiera abandonar esas instalaciones y se trasladaron a una nueva ubicación recién construida, más grande y más segura que la fortaleza Zongma. Se rumorea que estas instalaciones tenían hasta su propio prostíbulo. Aquí nace el infame Escuadrón 731. Camuflado como un módulo de purificación de agua y de prevención de epidemias, se convertiría en el equivalente de la SS nazi, promoviendo la supremacía de la raza japonesa, teorías racistas, contraespionaje, investigación con armas biológicas masivas e infiltración en las líneas enemigas. ¿Quién crees que fue responsable de más muertes? ¿El Dr. Joseph Mengele o el Dr. Ishii? Te dejo unos segundos para pensar. Se calcula que unos 10.000 presos murieron a manos del Dr. Ishii. Si creías que él fue quien cegó más vidas, te has equivocado. Puede que los experimentos de este excéntrico doctor fueran mucho más sádicos y arbitrarios, y aún con menos rigor científico que los del Dr. Mengele. Pero quien se llevó más vidas por delante fue el ángel de la muerte, aproximadamente unas 400.000. Hay que tener en cuenta que Auschwitz tenía la capacidad de matar a 9.000 personas al día solamente en sus cámaras de gas, y se calcula que murieron unos 2 millones de personas ahí. En 1935, el ejército japonés sufrió un brote de cólera y capturaron a unos espías que llevaban unas cápsulas con anthrax y cólera y afirmaban haber contaminado los depósitos de agua. 2.000 caballos y 6.000 hombres murieron a causa de este incidente, y el Dr. Ishii se propuso experimentar para que sus tropas nunca volvieran a ser tan vulnerables. Tanto civiles como militares de origen chino, coreano, mongol y ruso fueron capturados para ser las cobayas humanas del Escuadrón 731. También algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos terminaron ahí. Aparte de los horrores cometidos en sus instalaciones, se calcula que en China murieron unas 200.000 personas a causa del armamento desarrollado por este escuadrón. El Escuadrón 731 estaba compuesto por varias divisiones, por lo que dentro de sus instalaciones se llevaban a cabo variados experimentos, como por ejemplo, investigación sobre peste bubónica, cólera, carbunco y tuberculosis, diseñar y manufacturar aparatos capaces de esparcir patógenos y parásitos, o producir proyectiles cargados con patógenos, entre otras atrocidades. Con tal de despersonalizar a los sujetos de las pruebas, estos recibieron el nombre de Maruta, que en japonés significa tronco. Les parecería una broma muy graciosa, ya que en un principio a las autoridades locales les dijeron que ahí iban a construir un aserradero. Por lo tanto, se referían a sus víctimas como tronco 1, tronco 2 y así sucesivamente. El Dr. Ishii y su equipo hicieron con sus víctimas cualquier cosa que se les pasara por la cabeza, por muy descabellada que pareciera, siempre en vivo y sin anestesia. A los prisioneros que les inyectaban bacterias les practicaban vivisecciones y les extraían los órganos para ver los efectos de las enfermedades sobre estos. Para tener unos resultados lo más fiables posibles, intentaba realizar el mismo experimento con sujetos de distintas edades y razas, para ver cómo reaccionaba cada uno ante las mismas condiciones. Las embarazadas y los bebés tampoco se libraban de sus pruebas. Es más, a veces las mujeres eran embarazadas por los propios doctores y abiertas en canal para extraerles los fetos. Los experimentos del Escuadrón 731 le provocaron a sus víctimas las peores agonías que nos podamos imaginar.
Todo perfectamente documentado y en nombre de la ciencia. Algunos prisioneros eran colgados cabeza abajo para ver cuánto tiempo tardaban en morir. A otros les inyectaban aire en las arterias para ver cuánto rato tardaban en mostrar los primeros síntomas de una embolia. También inyectaron orines de caballo en los riñones de algunos de los prisioneros. Otros eran privados de comida, agua o sueño para precisar cuánto tiempo aguantaban hasta su muerte. También eran introducidos en cámaras de vacío o en centrifugadoras hasta que se morían. Algunos eran expuestos a temperaturas extremas. Los congelaban para estudiar cuánto tiempo se podría sobrevivir en esas condiciones y además para estudiar los efectos de la gangrena y la putrefacción en la carne humana. También se estudió la relación entre las altas temperaturas, las quemaduras y la supervivencia humana. En las cámaras de gas probaron varias armas químicas. También investigaron si el agua de mar podría servir como sustituto a la solución salina, inyectándola en el flujo sanguíneo de los sujetos. A las madres con bebés las metían en tanques de agua para observar su comportamiento hasta que ambos morían ahogados. Observaron que la mayoría aguantaba al bebé en alto para que pudiera respirar al principio, pero pasado un rato acababan ahogando al bebé para salvarse ellas. Los presos también servían como blanco para el ensayo de armas. Los troncos eran atados a postes para probar con ellos granadas, lanzallamas y bombas, tanto de gérmenes y armas químicas como convencionales. Durante los experimentos con agentes patógenos, las víctimas eran inyectadas con sueros contaminados simulando ser vacunas. También infectaron deliberadamente tanto a hombres como mujeres con ETS para comprobar las repercusiones de dichas enfermedades sin tratamiento alguno. También fueron infestados con pulgas transmisoras de la peste negra para analizar la viabilidad de una guerra biológica. El Escuadrón 731 no se limitó a experimentar sobre prisioneros, sino que también lanzó ataques biológicos contra la población de China, tanto civiles como militares. Dejaron caer ropa y alimentos contaminados en campos de refugiados chinos, camuflados de ayuda humanitaria. El Escuadrón 731 desarrolló sus propias bombas de bacilos y de pulgas, diseñadas con un cuerpo de cerámica ideado por el Dr. Ishii. Estas bombas permitieron a los soldados japoneses contaminar campos de cultivo, embalses y ríos enteros, además de extender epidemias como peste negra, tifus, antrax o cólera. Las instalaciones de la base de este escuadrón ocupaban 6 kilómetros cuadrados y albergaban más de 150 edificios. En su interior habían varias fábricas de patógenos, 4.500 recipientes para criar pulgas, 6 calderas para producir sustancias químicas y unos 8.000 contenedores para producir agentes biológicos. Eran capaces de producir 30 kilos de bacilo de la peste bubónica en unos días. Aunque el ejército japonés trató de esconder las pruebas de todo esto, han ido saliendo a la luz porque aún en la actualidad se siguen desenterrando proyectiles químicos enterrados después de la guerra. En 2003 fueron hospitalizadas 29 personas por esta razón. Las operaciones y experimentos del Escuadrón 731 se solaparon con la Segunda Guerra Mundial y duraron hasta el final de esta. Con la invasión rusa de Manchukuo en 1945, la unidad tuvo que abandonar sus instalaciones y volver a Japón a toda prisa, no sin antes dinamitarlo todo para destruir las pruebas. Solamente unos pocos edificios quedaron en pie, y hay varias teorías al respecto. Hay quien dice que los japoneses quisieron dejar un pequeño recordatorio de lo que habían hecho ahí. Y otras teorías dicen que las instalaciones estaban tan bien construidas que simplemente no pudieron destruirlo todo. Actualmente se pueden visitar estas instalaciones y encontramos el museo de la Unidad 731 como recordatorio de los horrores que sucedieron en ese lugar. ¿Sabes cuál de estos dos criminales de guerra fue juzgado y castigado por sus crímenes? Te dejo pensar unos segundos. ¡Ninguno! Un pacto secreto con el gobierno de Estados Unidos concedió inmunidad a los médicos del Escuadrón 731 y de otros escuadrones dedicados al mismo fin. ¿Y a cambio de qué? A cambio de los resultados de sus investigaciones. De esta manera, Estados Unidos se aseguró obtener esta valiosa información y que no cayera en manos de los rusos. Este es Douglas MacArthur, el hombre encargado de llevar a cabo dicho pacto. The deal was struck by this man, a former US intelligence officer, Colonel Murray Sanders. This document, seen here for the first time, lies at the heart of the deal. Germ warfare secrets in return for immunity from prosecution for Ishii and his men. Today, what does Sanders think of the deal? I think it was a mistake. But my only excuse is that we never would have obtained
the data that we got if we hadn't done something like that. Podríamos decir que el gobierno de Estados Unidos está tan manchado con la sangre de las víctimas del Escuadrón 731 como los propios médicos que practicaron los experimentos. A día de hoy, los pocos veteranos de guerra estadounidenses que sobrevivieron al horror del Dr. Ishii siguen reclamando justicia a las autoridades. Shiro Ishii y los otros doctores del Escuadrón 731 nunca fueron juzgados, a excepción de los pocos que fueron capturados por el ejército ruso. Solamente estos fueron mandados de 2 a 25 años a campos de concentración para que cumplieran condena por sus crímenes de guerra. Los que consiguieron escapar y llegar a Japón juraron guardar el secreto de los horrores que habían cometido, bajo amenaza de muerte de Shiro Ishii. Así que cada uno regresó a sus puestos de trabajo y siguieron con sus vidas como si nada. Pese a todo, el doctor y mayor general Shiro Ishii no tuvo un final feliz y se murió de cáncer. Otros de sus colegas, en cambio, sí que pudieron disfrutar de una vida plena, como este doctor que terminó siendo director de un hospital. And the total number of people I used, in all sincerity, I believe amounted to 5 or 6. But medical papers and US intelligence reports on Songo or epidemic hemorrhagic fever bear the names of Professor Kasahara and General Kitano. They contradict the figures of human experiments that Kasahara gives. In the human experiments involving epidemic hemorrhagic fever, there were apparently 101 people sacrificed. Do you accept that number? I cannot accept the figure of 101. I never counted them, but it is incredible. I cannot believe it. But to experiment on, let alone to kill, even one prisoner of war is against the Geneva Convention, never mind medical ethics. Yes, I think it was a contravention. They were soldiers, prisoners of war. Dice que eran soldados y prisioneros de guerra y que cree que el ejército lo hizo mal. Entonces el entrevistador le va a preguntar sobre su implicación personal en esta barbarie y veamos lo que responde este afable personaje. I think the Japanese army was wrong. What about your part in the work of Unit 731? Do you have any conscience about that? I feel very guilty about what I've done. He encontrado la traducción al castellano de las disculpas de este señor. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y bueno, hasta aquí os puedo contar de este sanguinario y retorcido personaje. Una vez más me sorprende el cinismo del ser humano y la soltura con la que escurren el bulto los cómplices de todo esto diciendo que simplemente estaban cumpliendo órdenes. Si todavía no has visto mi vídeo sobre el experimento Milgram, te invito a que le eches una ojeada para que entiendas hasta dónde es capaz de llegar el ser humano con tal de obedecer a otros. También hay que recalcar el papel del gobierno de Estados Unidos, que encubrió todos estos crímenes para poderse quedar con los resultados de sus investigaciones. Un botín de guerra tan valioso como macabro, dejando impunes a los monstruos que torturaron y asesinaron a miles de personas. Por lo menos el Dr. Mengele tuvo que huir para escapar de la justicia y vivió hasta el final de sus días con el miedo y la paranoia de ser capturado y juzgado. Shiro Ishii y sus cómplices, en cambio, pudieron retomar sus vidas y seguir como si nada hubiera pasado, protegidos por el secretismo del gobierno. Esos psicópatas que torturaron y asesinaron a miles de personas han terminado sus días entre el resto de la población, camuflados y disfrazados de personas normales. ¿Cuántas personas de las que nos rodean en nuestro día a día pueden ser psicópatas? Si te lo paras a pensar, da un poco de miedo, ¿eh? Y bueno, amores, os dejo con la ralladura de cabeza para que vayáis pensando. Nos vemos en otro vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo que me dais. Os mando un abrazo súper fuerte.